Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 3 correspondiente a nuestra materia Fundamentos de Matemática. Bajo la coordinación del licenciado Saúl Fernando López Argueta, pues estamos dándole seguimiento a esta materia. En este sábado 17, pues estamos trabajando esta tutoría en el sentido de mejorar lo que tenemos planteado en la parte de geometría y trigonometría, que es nuestra unidad número 3. Siempre los canales de comunicación, pues el correo institucional, aquí se lo presento, jose.lopez1@ue.edu.sv. Además de los demás contenidos, bueno, tenemos plataforma por ahí que también es un medio. Así que tenemos algunos medios y mecanismos donde trabajar. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En este caso nos acompaña la señorita Delvia Susana. Muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Un gusto estar en esta tutoría con ustedes. Gracias igualmente. Le damos la bienvenida también al compañero Néstor Javier. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero, compañeros. Un gusto estar con ustedes acá en esta tutoría. Gracias igualmente, Néstor. Así también saludamos a el compañero Valmore Rigoberto. Un gusto tenerle por acá. Un gusto, ingeniero, un gusto, compañeros. Pues ahí vamos a tratar la manera de adquirir nuevos conocimientos. Bendiciones para todos. Igualmente, muchas gracias. Sí, la idea es que poco a poco vayamos fundamentándonos de mejor manera. Todos ya estamos leyendo, ya en la tutoría de repaso, ustedes me informaban cómo iba la lectura, pero espero que ya se haya profundizado de mejor manera este apartado de la lectura. Esta agenda, pues también nos vamos a recordar los avisos que le dábamos en la tutoría de repaso, pues es importante tener fresco esas actividades que se van a desarrollar en estos días próximos. Diagnóstico de lectura, que es muy importante para medir y para diseñar eh, esta tutoría. Ya en la tutoría se prevén algunos ejercicios, pero de acuerdo al diagnóstico de lectura se van modificando o se van agregando nuevos contenidos o ejercicios para reforzar sus dudas y solventarlas. El desarrollo de la tutoría como tal, pues, como siempre les he mencionado, espero que siempre sea participativa y vayamos despejando las dudas en el espacio de consulta, ¿sí? Ese espacio, pues, como siempre le he dicho, usted activa su micrófono y ahí podemos iniciar a poder comentar y solventarlas y las conclusiones de esta tutoría. Esa es la agenda que se les presenta para poder iniciar esta tutoría número 3. Bueno, los avisos, nada más recordarle que tenemos por ahí la parte de que se les pide a ustedes que revisen constantemente la pestaña avisos, ¿sí? El menú avisos es muy importante para ustedes y para nosotros porque eso nos tiene en constante comunicación. Lógicamente, no todas las semanas hay un aviso importante, pero es de estar pendiente. Eh, También coordinación nos hacía ver que es importante que usted esté presente en las tutorías. Y si no se puede hacer así, pues al menos que usted la revise posteriormente. Por eso tenemos un acuerdo que tutoría que se va realizando, pues se va reportando a coordinación para que coordinación la coloque en el espacio de tutorías presenciales y también nosotros internamente hemos hecho un acuerdo de estar dándole el link de las tutorías en
el grupo de WhatsApp. El punto más importante de estos avisos es el examen parcial 1 y es que se va a desarrollar el 2 de mayo, el día domingo. Y ese domingo se pretende que se haga a partir de las 10 a.m. ¿Qué se va a evaluar? La unidad 1, unidad 2 completamente, de los cuales pues se va a tomar de la unidad 1 de la totalidad del 100% del examen, un 30% va a ser de la unidad número 1, un 40% de la unidad 2 y un 30% de ese examen de la unidad 3, solo de la parte de geometría, ¿sí? Así que hay que estudiar completamente las dos primeras unidades y solo la parte de geometría en la tercera, que es justamente la que estamos trabajando. Buenos días, Rick. ¿Alguna consulta? Sí, buenos días, dígame, Sí, Edwin, bienvenido. gracias. Solo una pregunta, fíjese que ahí estuve batallando por entrar a la tutoría, Sí, porque casi siempre encuentro los links en el WhatsApp, porque me es más fácil ingresar, ahí lo estuve pidiendo. No sé si el mismo link va a ser para todas las tutorías o usted va a estar enviando uno diferente, porque se me hace más fácil nada más sí, ingresar a WhatsApp y darle link. es el mismo, correcto. Siempre vamos a Siempre utilizar va a el ser mismo. el mismo. Ah, ok. Correcto, sí, es el Va. mismo, Sí, no se porque ya hace preocupe. rato hubiera entrado y esperando ahí, ya hasta ahorita pude. Ah, Se me alumbró y dije, yo le voy a dar clic en este enlace, tal vez así me agarra. Dije. no, no se preocupe, siempre es el mismo link, sí. No, no hay cambios. Siempre se trata de tener el mismo durante todo el ciclo para facilitar el acceso de ustedes. Y lo que se recomienda es que usted, bueno, si está desde la computadora, que baje el link en un archivo, un bloc de notas, y en ese pues colocarlo, ¿verdad? Así solo lo copia y lo pega en la barra de direcciones de su navegador. Es otra opción, ¿verdad? No, no hay problema. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a estos avisos. ¿Algo que deseen mencionar o continuamos? Ingeniero. Bueno, Perdón, dele, compañero. dele. Bueno, bueno, solamente quería saber, ingeniero, que cómo es la temática, porque bueno, es la primera asignatura de matemáticas que llevo. Y Sí. me gustaría que ¿cómo se llama? Nos explicara la temática, cómo se hace, si hay que subirle algo ¿Cómo es el ah, proceso del del examen. examen? Correcto. Sí, ok, vaya, sí, ya está planteado que de cada unidad bueno, la primera y la segunda va a estudiar toda la unidad 1, toda la unidad 2, y de la tercera unidad solamente la parte de geometría, sí, eso ya estamos claros, ¿verdad? Ahora, para el día del examen, usted en plataforma, justamente a la hora que se le plantea, en este caso a las 10 de la mañana, se le va a activar o se le va a habilitar un espacio, un recurso, donde se le va a activar las indicaciones del examen. Va a estar activo un archivo PDF donde usted lo va a descargar como un examen normal, ¿verdad? Van a venir los ejercicios, van a venir las indicaciones. En esas indicaciones generalmente lo que se pide es que usted desarrolle su ejercicio, bueno, sus 5 o 6 ejercicios en un tiempo determinado, ahí lo va a establecer coordinación y se le pide que haga de eso, que usted lo haga en unas páginas de papel bond o en su cuaderno, generalmente papel bond, y que el desarrollo usted utilice un programa, por ejemplo, CanScanner, ¿sí? Se les pide que ya lo tengan instalado en su teléfono, ya tengan la aplicación, luego solamente cuando ya hayan terminado el desarrollo, hacen la captura de las imágenes con el escáner ese, que hace la función de escáner en la aplicación,
y lo transforman a un PDF. Cuando ya esté en PDF el archivo, ustedes van a cargar ese archivo de su solución antes de que finalice ese tiempo que se le ha previsto. Por ejemplo, si se le dice que a las 12:15 se va a terminar el tiempo, entonces ya a las 12:10, a más tardar, 12 ya debe de estar, ¿verdad? Ese es el mecanismo mediante el cual usted va a trabajar. No sé si Va- le sí, solventé. vaya, básicamente le entendí, ingeniero, que vaya, agarro mis hojas, veo los ejercicios, agarro mis hojas de papel bond, comienzo a desarrollarlos en las hojas de papel bond, luego las escaneo y esa imagen que me va a generar el escáner en JPG la voy a convertir a PDF y eso es lo que voy a subir. Correcto, Ah, ok, un solo archivo. Sí, vaya, ahora perfecto, vamos a perfecto. ver con Néstor qué duda tenía. Ingeniero, yo estaba revisando lo que es la ruta de aprendizaje de la unidad 3 y ahí en la sección de evaluación menciona una tarea 2 y foro 2. Mi duda es esa, que no veo nada todavía en la plataforma, no sé si todavía no se va a subir o no hay indicaciones o qué, porque supuestamente según la ruta de aprendizaje solo hay un lapso ya de un mes para entregarlo. Como que. Sí, justamente tiene mucha razón y es justo lo que íbamos a hablar en este día, que se espera que se le active. En este caso, yo creo que lo ha dejado, bueno, vamos a tener que ver posteriormente la parte del cronograma de actividades para poder determinar. Igual ahora por la tarde yo voy a revisarlo más detenidamente y lograr ver qué se está solventando en esta situación, cómo se va a llevar a cabo. Pero sí, justamente eso les iba a decir, que estén pendientes porque de coordinación todavía no se ha habilitado en plataforma la parte de la tarea 2 y el foro académico, que es justamente lo que les iba a decir. Porque ahí habla de semana 7, ¿verdad? Entonces ya debería de estar habilitado, pero vamos a comunicarnos con coordinación y verificar la situación, ¿verdad? Así que no se preocupe que igual le vamos a avisar de qué es lo que ha sucedido. Este, no sé si estamos bien por ahí. Sí, ingeniero, todo bien. Ok, vamos a continuar entonces. Eh, Acá en la tutoría, pues nosotros lo que pretendemos es darle seguimiento a esto, a esta unidad, geometría y trigonometría. Está plasmada para del 12 al 17 de mayo. Hay un lapso de tiempo todavía bastante importante, pero usted enfóquese en la parte de geometría, ¿sí? Como le decía, lo que va a evaluar en la unidad, en el examen parcial 1. Bueno, son 5 contenidos. ¿Cómo va esa lectura? ¿Han seguido la ruta de aprendizaje para solventar al menos los 2 primeros contenidos o al menos el primero porque es bastante amplio? Y- ajá, jóvenes. Yo inicié con la primera, ingeniero. Ok, muy bien, Edwin. ¿Y los demás? Sí, ingeniero, igual ya comencé a darle lectura. Muy bien, Valmore. Eh, Néstor, ¿cómo vamos? Pues en lo que respecta a la lectura, pues ya voy un poco avanzado, pero igual no le he logrado terminar el contenido de Ajá, la ok, primera sección ok. de geometría. Sí, sí, claro, que es la que nos tiene un poquito pensativos, ¿verdad? Y Delvia, Susana, ¿cómo va? También he leído, ingeniero, y estuve viendo los videos que aparecen ahí con respecto al tema también. Ok, me parece.
Bueno, sí, eso es importante, que usted esté dándole seguimiento, sobre todo a la ruta de aprendizaje. Y me parece muy bien lo que decía el compañero Néstor, que ahí se plantea una tarea 2 y la parte de foro y hay que estar siempre pendientes, ¿verdad? Así que me parece siempre siga cómo se va planteando en la ruta de aprendizaje, porque de esa manera es como generalmente los contenidos que le piden que estudien son los que generalmente se van evaluando. Así que eh, me alegra que estemos avanzando. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Bueno, No, entonces vamos a ingeniero, todo continuar. bien. Ok, ok, Néstor, vamos a continuar. Eh, Decirles que la idea de esta tutoría, pues como repito, es abarcar la parte de geometría. ¿Qué pretendo con esto? En este desarrollo de tutoría planteamos tener claras las definiciones. Sí, hay que tener claridad en las definiciones. Por ejemplo, de ángulo, usted sabe que es la abertura que se genera entre la posición inicial y la final de una semirrecta cuando ésta gira sobre uno de sus puntos extremos, que nosotros llamamos vértice. Por acá planteamos cada uno Ingeniero, de los elementos. Sí, díganme. eh, lo interrumpo. Ahorita que estoy viendo esto, solo se me vino a la mente algo. El examen, la evaluación ya del parcial contempla también parte teórica o práctica. Eh, bueno, yo como no, yo no soy quien las diseña, ¿verdad? Eso quiero aclarárselo a nosotros. Bueno, hay coordinación, sube las evaluaciones en plataforma. No, no tengo yo la parte del desarrollo del parcial. Entonces ahí sí no podría decirle no va a salir o sí va a salir parte teórica. Pero lo que siempre hemos visto, que la parte teórica se aplica en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, no es que usted se los va a memorizar, pero sí usted debe tener claro esos conceptos bien fundamentados para poder desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Entonces, usted debe de tener esa capacidad de manejar la teoría y la habilidad en el desarrollo de los ejercicios. Eh, Generalmente en los parciales no viene teoría, generalmente, sobre todo en matemáticas, pues vienen ejercicios, pero como repito, usted necesita tener clara la teoría. Ok, Ok, bueno, este, me parece bien el interrogante del compañero Edwin, sí, porque todos tenemos que tener claro cómo es el desarrollo, pero en ese sentido sí, solo decirles de que usted se prepare, ¿verdad? Eh, Acá vemos vértice, la posición final, la posición inicial, cómo es la medida de este tipo de ángulos. Ya le decía, cuando usted va en contra del sentido de las agujas del reloj, usted está midiendo un ángulo positivo, pero cuando usted lo hace en el sentido del reloj, ¿sí? Entonces usted está midiendo un ángulo negativo, ¿sí? Por ejemplo, aquí podría decir usted menos 40 grados, puede decir. En cambio, aquí usted está haciendo un recorrido hacia arriba y usted está determinando, podríamos decir, un ángulo de eh, 310 grados, por decir algo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como nosotros determinamos la definición de un ángulo. Eh, Ahora vamos a trabajar el primer ejercicio ya analizando algunos contenidos importantes de qué
o de cómo es el desarrollo de este tipo de ejercicio. Este ejercicio 1 a nosotros nos dice que debemos encontrar el valor de X, ¿sí? Si el ángulo AOD más el ángulo AOB es igual a 56. Bueno, analicemos. ¿Qué está diciendo? Yo debo de encontrar el valor de X. ¿Cuál es X? Me lo marca acá, ¿sí? De color rojo. Y justamente dice que la suma de A o D, o sea, todo esto, más A o B, A o B, esto que tiene por acá, es igual a 56. Eso me está planteando el ejercicio. Entonces me dice que encuentre el valor de X, ¿sí? Este valor es el que usted necesita encontrar. Y no sé si estamos claros con lo que nos está pidiendo el ejercicio. Sí, ingeniero. Ok, le pido por favor que lo copie en su cuaderno para poder desarrollarlo. Ingeniero, Dígame. una consulta. Me Sí, recuerdo que en la tutoría que tuvimos de repaso entre semana, me sí. recuerdo que usted hacía referencia a justo a la parte de la letra griega que se utiliza para hacer referencia al vértice. Sí, el vértice es verdad, al ángulo es la cosa. Sí. Este, generalmente casi siempre nos acostumbramos o lo hemos visto como el ángulo de teta, el ángulo de alfa, pero que usted utilizó otro, ¿verdad? Otra letra, otro concepto. ¿En dónde? Cabal donde hace el ángulo. Aquí en este caso es alfa, ¿va? Sí. Vaya, pero verdad que hay algunos libros que le dan o le asignan otra letra. Sí, sí, o sea, sí se puede utilizar cualquier, yo les decía en la tutoría de repaso, se puede utilizar cualquier letra con solo que no sea repetida en la representación de una abertura, es decir, de lo que está representando el ángulo, ¿va? Por ejemplo, acá tenemos X y tenemos alfa, ¿verdad? Pero bien podíamos haber tenido alfa y mu, por decirle algo, ¿verdad? Ujú. Entonces no importa la representación que usted tenga, pero solo hacer énfasis que la representación de la abertura, si en este caso acá usted ve X y ve alfa, debe ser con letras en minúscula. En cambio, las semirrectas, ¿sí? O los segmentos de recta deben de ser con letras mayúsculas, ¿sí? Sí, Ok, sí, sí. vale. Este, esa es la idea con la que partimos, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de desarrollar este ejercicio. Yo voy a tratar de esbozarlo. No, lógicamente, pues no soy buen dibujante, ¿verdad? Pero la idea es de que quede plasmado de alguna forma, aunque sea no exacto, pero al menos buscar que sea similar, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Pero como ustedes saben,
cuesta un poco, ¿verdad? Y hago esa aclaración y no voy a tener las medidas exactas por el sentido de que aquí en la computadora pues no lo puedo desarrollar en este momento de esa manera. Como se plantea exactamente en la imagen. Por eso les pido que ustedes lo copien para tener un poquito más claro cómo es el desarrollo del mismo. No sé cómo van copiándolo ahí, ¿ya lo lograron copiar? Sí, ingeniero, Sí, ya. ingeniero, ya estuvo. Ok, vaya, entonces vamos a trazarlo por ahí y vamos a comenzar a desarrollarlo. Bueno, la idea es que nosotros vayamos observando cómo es el desarrollo. Vea, en primer lugar, para desarrollar un ejercicio, lo que usted debe tener es un grado de comprensión de qué es lo que se le está pidiendo, ¿sí? Analizar qué se le pide. Ese es el primer paso. Verificar cada uno de los elementos que están en juego. ¿Por qué se dice eso? Porque usted debe de saber que de acuerdo a cómo se está planteando el esquema, así es como usted va a proceder a desarrollarlo. Aquí tenemos planteados A, B, C, D. Por acá tenemos O, ¿sí? El ángulo. Tenemos por aquí, bueno, vamos a colocarlo de otro color. Este es X, de color rojo. Y ustedes ven también que tenemos por aquí alfa, ¿sí? Bueno, medio se nota por acá y alfa por acá, haciendo énfasis que es en lo de color verde. Bueno, este es el esquema que se nos da. Ahora, ¿qué es lo que exactamente vamos a desarrollar? ¿Qué es lo primero? Se nos dice que eso es la suma de A o D más A o B es igual a 56. Ahora, ¿qué es lo que debo de proceder a realizar? Se nos está haciendo un análisis. Bueno, vamos a hacer un análisis en la parte de cómo está compuesto o de cómo se pretende que se valore. ¿Qué es lo que ustedes miran por acá? ¿Lo ven un poco contradictorio o qué opinan? ¿Qué es lo que piensan? Sí, porque aquí lo que quiero es que ustedes vayan analizando y juntos vamos a ir construyendo esto. ¿Qué es lo que podemos observar a primera instancia? ¿Qué podemos notar? Ujú. ¿Alguien que quiera opinar? Todos están pensativos. Bueno, ¿qué es lo que se observa? Vaya, miren, en primer lugar tenemos que notar algo. Que se nos dice que, por ejemplo, el ángulo, ¿sí? Notemos que el ángulo que está de A o D, si nosotros lo vemos, A o D es el que contiene todo lo que está dentro, ¿verdad? Pero ese ángulo dice que es igual a que nosotros tengamos AOC, ¿sí? AOC más el ángulo COD, COD. O sea, esta parte y luego esta otra parte. Y que AOB, ¿sí? AOB, ¿sí? AOB hasta acá es igual a tener el ángulo AOC. O sea, AOC menos el ángulo AOB. ¿Qué significa? Que yo debo, como voy a encontrar X, debo saber hasta dónde es, por ejemplo, el espacio de donde llega cada uno de los ángulos, las aberturas que se me están mencionando. Entonces, ¿cómo voy a proceder al desarrollo? Entonces, digo yo, de esta manera,
Si yo tengo, voy a anotar acá, yo tengo que el ángulo, ¿sí? Vamos usted en la lectura va a observar que es una especie de, así que dice usted, el ángulo es igual a tener A, ¿sí? AOD, el ángulo AOD es igual a que usted tenga el ángulo AOC, AOC, hay que irlo analizando. El ángulo AOC más el ángulo COD, que es el que tiene por acá AOC y el ángulo COD, ¿sí? No sé si se va anotando. COD. Bueno, me faltó colocarle por aquí ángulo, ¿verdad? Vaya, tipo así. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Entendí de que dijimos que era A o O, D, porque básicamente todo lo que está abarcando X corta hacia a la perpendicular de C, porque correcto, ahí ya no pasa hasta D, no que topa en C, ¿verdad? correcto. Vaya, excelente. Vaya, ahora decimos que AOC es todo esto, ¿verdad? Toda la abertura. Pero que AOC, o sea, AOC es hasta donde llega la abertura de color rojo. Y más el espacio de la otra parte de alfa, que es C o D, ¿sí? Hasta acá. En teoría, vaya, este espacio que está por aquí, ¿sí? Este es ¿verdad? C o D. Bueno, lo vamos a borrar para no confundirnos más. Vale. Ahora, cuando yo digo eso, estoy diciendo que tengo la totalidad de la abertura. Y que acá, solamente cuando yo quiero tomar, por ejemplo, el ángulo que se plantea o la abertura que se tiene de A o C, ¿quién es A o C? A o C, o sea, hasta donde llega lo rojo, A o C, esto. Eso es igual, ¿sí? Es igual a tener que yo tengo todo ahí A o B, perdón, porque es hasta acá donde quiero llegar, A o B. Y ya me estoy confundiendo. A o B, ¿sí? A o B es igual, porque esto es lo que yo quiero, SX, A o B, es igual a tener el ángulo AOC, ¿sí? AOC, y ese ángulo AOC, pero restándole el ángulo menos el ángulo que se abre desde B o C, ¿sí? B o C. No sé si se alcanza a observar qué es la idea de que se trata. Yo tengo desde A, o sea, yo quiero encontrar el A o B, esto de acá, porque eso es X realmente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que eso lo voy a obtener siempre y cuando encuentre yo A o C. A o C es esto hasta acá, donde está la línea punteada. Menos, y le voy a restar, menos el B o C, o sea, desde acá, B o C, ¿sí? O sea, este pedacito nada más, ¿sí? Entonces, ingeniero, básicamente lo que vamos a hacer es que realmente el valor de X abarca A, O A o B, y B. Ahí está el valor. correcto, Y correcto. para complementar, digamos, para complementar, solo le vamos a restar el pedacito que abarca de O, de De B o B C, o C, el correcto, pedacito ese nada más. Ah, ok. sí, ajá, correcto, ahí vamos. Lo único que estamos haciendo es como establecer los límites de dónde a dónde nosotros queremos calcular. No sé si hoy sí me doy a entender o ustedes
Ya observaron la idea de que se está planteando. Vaya, entonces cuando ya tengo claro esto, vengo yo y comienzo. Digo yo, para hacerlo de una manera más efectiva, digo yo que el ángulo que se está formando desde AOC, ¿sí? AOD, perdón, AOD, ¿cuál es AOD? ¿Sí? Lo que nos plantea el ejercicio, AOD, más el ángulo que está dado, ¿sí? El ángulo que está dado por AOB, este que nos dice acá, AOB, ¿qué dice que es? Que es igual a 56 grados, ¿sí? Tengo yo por acá 56 grados. ¿Qué estoy haciendo? Solo tomando lo que nos decía el ejercicio, la igualación que nos está dando. Entonces, anteriormente lo que hacía era tratar de identificar cómo está distribuido o cómo es que está integrada cada una de esas partes. Por ejemplo, el AOD, de qué está compuesto, y el AOB, de qué está compuesto. Entonces, o por qué parte está integrado. ¿Qué debo de hacer acá? Nada más sustituir cada uno de ellos en lugar de estos. Vaya, por ejemplo, este es esto. El AOB, el ángulo AOB es esto, ¿verdad? Entonces procedo a realizarlo. Coloco paréntesis y digo yo, el ángulo AOD está compuesto por el ángulo AOC, ¿sí? Más el ángulo o la abertura que se me genera de COD. COD. Ese es el primero. Cierro paréntesis. Más. ¿Por qué más? Porque aquí lo traigo. Es de la sumatoria que me da 56. Ahora esto, el AOB, ¿cuál es? AOB es esto de arriba. Abro paréntesis y coloco aquí. Es el ángulo que se forma en AOC, AOC, menos el ángulo, ¿sí? El ángulo BOC. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Igual 56. Sí, ingeniero. Ok, vaya. Ahora, cuando yo ya tengo claro esto, ¿qué es lo siguiente que se debe hacer? Nada más ya analizar cada uno de los elementos que me lo componen. ¿Qué significa? Que yo puedo, en este caso, verificar quién es X y quién es alfa, en este caso. ¿Sí? ¿Quién es X y quién es alfa? Y ya no estar trabajando con todos estos como elementos de las aberturas que tiene por acá. Entonces, ¿quién es X? ¿Quién es alfa? En mi caso, si usted lo analiza, AOBC, ¿sí? Para mí, el AOC, para mí ese es X, ¿sí? Eso es X. Y alfa se convierte en la parte de COD, ¿sí? COD. Eso es alfa. Va, entonces venimos y decimos en paréntesis, a mí me queda X, ¿sí? Más alfa. Cierro paréntesis, más. ¿Qué más estoy sumando? Nuevamente por acá observo. A o C ya decimos que es X, entonces es X, en este caso es menos, ¿verdad? Menos alfa. Menos alfa. Cierro paréntesis y eso es igual a 56 grados, de acuerdo a lo que se nos está diciendo. Vamos bien hasta ahí, jóvenes. 56 grados. ¿Me doy a entender? Sí, ingeniero. Ok, vaya. Entonces, luego de eso, yo hago, lógicamente, aquí se me hace el análisis. Es como que yo quité los paréntesis y nada más
eh, términos semejantes, ¿verdad? Aplico términos semejantes y ¿qué me queda? Las alfas se eliminan y me quedan solamente los x. Entonces me quedaría 2x igualado a 56, ¿sí? 56 grados. Luego de eso, pues, muy sencillo, ¿qué es lo que debe de hacer? Nada más despejar x, ¿verdad? X igual a 56 grados, ¿sí? Divididos entre 2. Acá, va multiplicando, pasa a dividir y luego x le queda a 28 grados, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio, algo que se necesite reforzar. Hola. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Podemos continuar? Sí, ingeniero. Podemos continuar. Ok, vaya, entonces vamos a desplazarnos y vamos a ver qué se nos tiene preparado. Bueno, la idea de esto es que usted vaya poco a poco adentrándose en la parte de desarrollo de ejercicio. Bueno, vamos a tocar otra parte importante y es que, como le decía, usted debe conocer la teoría, ¿qué es un triángulo? Cuando nosotros nos preguntan, ¿qué es un triángulo? ¿Usted qué puede decir de ello? ¿Qué es un triángulo? Ujú. ¿Alguien que quiera participar? Ajá, jóvenes. Bueno, nosotros cuando hablamos de un triángulo, pues básicamente siempre decimos que es una figura geométrica, es lo primero que decimos, que está compuesta por eh, tres ángulos internos, decimos. Pero la definición en sí a nosotros nos dice lo siguiente, y es que un triángulo es una figura geométrica formado por tres rectas que se cortan en dos, de dos en dos, y que forman entre sí tres ángulos, ¿sí? Usted las puede observar. Acá el ejemplo tiene C, tiene B y tiene el vértice A. Internamente tiene usted los tres ángulos que le mencionaba y además de ello tiene las tres líneas que se están cortando eh, de dos en dos, ¿sí? Y cortan de dos en dos para formar la figura geométrica. Entonces de esa manera, igual le decía, por ejemplo acá tiene alfa, beta y teta para poder observar, si usted lo quiere, lo puede ver en las letras que nosotros como conocemos normalmente del alfabeto, ¿sí? O del alfabeto griego, ¿verdad? Entonces de esa manera, eso se reconoce que es un triángulo. Ahora, vamos a observar. Hay varias clasificaciones de triángulos. La primera dice que se clasifica por sus lados. Hablamos de un triángulo equilátero. ¿Qué significa que sea triángulo equilátero? Usted ya lo reconoce cuando iba a la escuela
Le mencionaron que son aquellos que tienen los tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales, o sea, uno es más pequeño o es más grande con respecto a los otros dos. En este caso, en el ejemplo, B, ¿sí? Los que están acá, usted lo puede reconocer, B, los dos lados iguales, y A, que es el lado diferente. El escaleno es aquel que tiene sus tres lados desiguales, A, B, C, todos tienen en una longitud diferente cada uno de esos lados. ¿Qué otra forma hay de clasificación? Pues tenemos también que los ángulos se clasifican de acuerdo a sus ángulos. ¿Cómo va a continuación? Tenemos el ángulo rectángulo. Ese ángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. En este caso, ángulo recto también conocido como el ángulo de 90 grados. Justamente debe tener un ángulo de 90 grados para ser considerado triángulo rectángulo. Un acotángulo tiene tres ángulos agudos. ¿Cuáles son? Vea, en este caso la representación que tenemos, ahí a nosotros se nos está dando a conocer que los ángulos básicamente son agudos. ¿Qué significa que un ángulo sea agudo? Pregunto. Ujú. No son aquellos que tienen una abertura de 30 grados. Ok, sí, realmente son, sí es válido lo que usted está mencionando, pero son aquellos que tienen una abertura menor a 90 grados, es decir, que pueden andar de 30, 40, etcétera, pero que son menores a 90 grados. Ese es un ángulo agudo. Ahora, cuando nosotros hablamos de un obtusángulo, dice que tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Y aquí está la figura en la cual pues, es más representativa para mencionar un ángulo obtuso. ¿Pero qué es un ángulo obtuso? Ujú. No sé si serán los mayores de 90 grados. Correcto, así es. Aquellos, cuando hablamos de acotángulos que tienen ángulos agudos, son menores a 90, pero cuando ya hablamos de obtuso, nosotros nos hacemos referencia a ángulos mayores de 90 grados. Entonces, de esa manera es la clasificación, por sus lados, por sus ángulos. Entonces, de esta forma, damos cumplimiento a la parte de observar la clasificación que tienen los ángulos. Vean, también nosotros podemos determinar una clasificación por su magnitud. Hay varias maneras. A mí me gustaría que lo reconozcamos para ir dándonos cuenta y que quede un poquito claro esto antes de pasar a esta parte, porque nos va a servir para reconocer algunas partes importantes. Por ejemplo, vamos a desplazarnos acá a la pequeña pizarra. Mire, vamos a borrar lo que tenemos y vamos a iniciar a reconocer algo. Y solo se los voy a ir mencionando y voy a tratar de ir haciendo unas figuras un poco sencillas para que usted tenga claro este tipo de elementos, porque en el determinado desarrollo de ejercicios nosotros debemos de tener claros o saber reconocer cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, ¿cuáles son los ángulos nulos? ¿Sí? Los ángulos nulos son aquellos, por ejemplo, que usted tiene por acá A, por acá tiene B, ¿sí? Son dos ángulos, tiene A, ¿sí? Y tiene B. Entonces, estos son ángulos nulos, ¿sí? Que son iguales a 0 grados. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad de observar eh, o tienen ellos la capacidad de mantenerse horizontalmente o verticalmente. Es decir,
hay una abertura nula, ¿verdad? Por eso son ángulos nulos. ¿Cuáles son los ángulos convexos? Por ejemplo, los ángulos convexos son aquellos mayores a 0 grados, ¿sí? Los ángulos convexos van de 0 grados, ¿sí? Voy de 0 grados, pero son menores a 180 grados, ¿sí? Son menores a 180 grados. Esos son los ángulos convexos. Estos se clasifican en tres tipos. Bueno, vamos a colocarlo por acá. Ángulos convexos. Como yo le decía, estos se clasifican en tres tipos. ¿Cuáles son? En primer lugar, usted tiene los ángulos agudos, ¿sí? Que ya hablábamos que era un ángulo agudo. Y decíamos que eran aquellos que son menores a 90 grados, ¿sí? ¿Sí? El tamaño no pasa de 90 grados, no mayores. Ahora, también tenemos en este caso los ángulos rectos, ¿sí? Bueno, aquí hay que colocarle menos de 90. Aquí los ángulos rectos. Los ángulos rectos son los que son igual a 90 grados, que también ya lo mencionábamos por ahí. Y también en estos ángulos convexos tenemos los ángulos obtusos. Ya mencionábamos también que los ángulos obtusos, en este caso, siempre van a ser aquellos que tengan una abertura mayores a 90 grados, ¿sí? Más de 90 grados. Esos son los ángulos obtusos. Y con esto concluimos la parte de las tres clasificaciones que tienen los ángulos convexos. De 0 a, aquí me faltó el 0, de 180 grados. Ahora, también hay otro tipo de ángulos que son los ángulos llanos. ¿Sí? Ángulos llanos. ¿Qué significa que usted tenga ángulos llanos? Bueno, un ángulo llano, a nosotros en este caso, los vamos a reconocer porque son aquellos iguales a 180 grados, ¿sí? Sus dos lados, ¿sí? Sus dos lados son dos rayos opuestos, por ejemplo, iguales a 180, le decía. Esos son los ángulos llanos, 180 grados. Vaya, ¿cómo es? Por ejemplo, usted puede reconocerlo cuando tenga por acá un ángulo abierto por acá, por aquí tiene el inicio y por aquí tiene el otro. Y en esto se le marca un desplazamiento, ¿sí? Entonces, ese desplazamiento usted sabe que es igual a 180 grados. Entonces, de ahí usted reconoce que tiene un ángulo llano. Como cuarta categoría que usted puede tener ahí clara es la parte de los ángulos cóncavos, ¿sí? Los ángulos cóncavos. En esta parte, ¿cómo usted los puede reconocer? Dice que los ángulos cóncavos se van a reconocer que son aquellos mayores a 180 y menores a 360 grados. Más de 180 grados, pero que son menores de 360 grados. De 360 grados. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, usted tiene un ángulo que va de esta forma, ¿sí? Tiene por acá y digamos que tiene por acá el otro. Y tiene la abertura que se le genera por acá. Entonces, esa abertura a nosotros nos está diciendo que son más de 180 grados, pero menos de 360. Además de eso, nosotros podemos reconocer ahí que tenemos los ángulos de una vuelta. ¿Cuáles son los ángulos de una vuelta? Estos son aquellos que tienen la capacidad de tener exactamente una abertura de 360 grados.
así, ¿sí? Esa es la forma, porque usted bien sabe que está dando la vuelta completa. Entonces tiene los 360 grados. Además, hay ángulos, estos son los ángulos que se reconocen de acuerdo a su magnitud, por su magnitud. También hay ángulos que nosotros los podemos reconocer no por la magnitud, sino que los vamos a reconocer de acuerdo a su posición, ¿sí? De acuerdo a la posición. ¿Qué tipo de ángulos vamos a reconocer de acuerdo a la posición? Mire, tenemos ángulos consecutivos, ¿sí? Vayan, los ángulos consecutivos, ¿a qué se refieren? Mire, yo tengo ángulos consecutivos cuando tienen el mismo vértice, ¿sí? El mismo vértice y un lado común. Y se encuentran uno y otro al lado del otro. Es decir, de esta manera, que tienen un lado común. Este es el vértice en común, ¿sí? Y de aquí sale uno, ¿sí? Puede ser, lo vamos a dar de otro color, por aquí sale otro, ¿sí? Pero que también de ese mismo sale otro por acá, ¿sí? Del mismo vértice. Entonces, estos son los ángulos en común. Y se les conoce como ángulos consecutivos. Ahora, voy a colocar por acá para que no sea ángulos consecutivos. También hay ángulos adyacentes, ¿sí? Que esto usted lo va a observar por ahí en los documentos, ángulos adyacentes. ¿Qué pasa con los ángulos adyacentes? Dice que los ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos cuyos lados no comunes son rayos opuestos. ¿Cuáles son esos rayos opuestos? Vea, puede ser que usted tenga por acá, por aquí uno y hace por acá el vértice y por acá tiene los dos, ¿sí? Pero resulta que de por acá sale otro. Y entonces esto que usted tiene ahí, ¿sí? Usted está observando que hay dos ángulos consecutivos cuyos lados no son comunes, ¿sí? Son rayos opuestos. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tiene A y por aquí tiene B, ¿sí? A, B, y por acá tiene O, digamos. Entonces, aquí usted está observando que hay ángulos adyacentes. ¿Qué otro tipo de ángulo puede encontrar de acuerdo a su posición? Por ejemplo, opuestos por el vértice. ¿Qué significa que un ángulo sea opuesto por su vértice? Vaya, en este caso, como muy bien lo dice la palabra, el vértice es el que juega la parte importante. Entonces, son aquellos cuyos lados de uno son la prolongación del otro en el sentido contrario de los lados, ¿sí? Del otro. Ejemplo, puede ser que usted tenga esto por acá. Bueno, disculpas por la línea, ¿verdad? Pero no está muy recta. Y tiene por acá el otro, ¿sí? Hay un trazo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que usted observa? Dice que son opuestos por el vértice. Imagínense que aquí tiene O, ¿sí? Y por aquí tiene A, y por aquí tiene B, ¿sí? Entonces, estos son realmente lo que están haciendo es que sean opuestos por el vértice, este y este, ¿sí? Esos son los dos ángulos que usted podría tener seleccionado, o los de arriba y el de abajo. Bueno, entonces de esa manera creo que vamos a ir cayendo ya un poquito más en cuenta. Además de recordarle que ya veíamos allá que teníamos ángulos complementarios, ¿sí? De acuerdo a la clase de ángulos, nosotros sabemos que hay ángulos complementarios y ángulos suplementarios.
¿Se acuerdan de cuáles eran los ángulos complementarios? Ajá, jóvenes. Son los ángulos que, como dice su palabra, complementan para que llegue a la sumatoria de 180 el total. Ujú. ¿Están de acuerdo con su compañero? Ángulos complementarios. Es por la que complementa para llegar al total. ¿Cuánto es el total, Edwin? 180. Ujú, vaya, ahí sí, y los voy a corregir un poquito. Mire, los ángulos complementarios son dos ángulos. Ingeniero, Dígame, sí, Balmore, ingeniero. dígame. Yo creo que son los que suman a 90 grados, si no me recuerdo. Correcto, son los que suman dos ángulos sumados, ¿sí? Que den 90 grados exactamente. Es el complemento de un ángulo, es decir, el que le falta para medir 90 grados. Por ejemplo, el complemento de un ángulo de 30 grados es exactamente 60 grados, ¿sí? Cuando usted diga complemento, recuerde que estamos hablando de 90 grados. Al contrario, cuando decimos un ángulo suplementario, estamos diciendo que dos ángulos que son sumados deben dar 180 grados, ¿sí? Por ejemplo, el suplemento de un ángulo es lo que le falta para medir 180. ¿Cómo? Por ejemplo, el ángulo de 130, ¿qué ángulo le resta para que sea su suplementario? Ajá. Jóvenes. Hola. Bueno, le haría falta, si tiene uno de 130, nada más uno de 50 grados, ¿verdad? Entonces, usted debe de comprender y manejar cuándo es un ángulo suplementario y cuándo es un ángulo complementario. Complementario cuando mide la suma de los dos ángulos 90 grados. Y suplementario cuando la suma de dos ángulos mide 180 grados. ¿Estamos por ahí, jóvenes? Sí, Creo que sí, ingeniero. Algo parecido a los dos términos. Sí, pero usted solo recuérdese el primero que es complementario, ¿sí? Solo haga este análisis. Este es la C, es de 90, ¿sí? Y la S, que es suplementario, ¿sí? Es el de 180, ¿sí? Así debe de ser. ¿Quién va primero? La C, después va la S, o sea, C es de 90, S es de 180. Bueno, es una forma que le puede ayudar para ir concatenando las ideas con respecto a el tamaño o las medidas de los ángulos. Bueno, continuemos. En este caso, la idea es que ustedes vayan poco a poco abriendo su mente y tratando de empaparse con respecto a la geometría. Eh, Se plantean teoremas muy importantes ahí en su documento. Vea, el primer teorema a nosotros nos dice que en todo triángulo la suma, ¿sí? La suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. O sea que en este caso, la sumatoria de más este, ¿sí? De los vértices, es decir, la abertura que se genera en esos vértices en A, en C y en B,
tiene que darle la suma de los ángulos internos 180 grados. ¿Cuál ejemplo se está trabajando o se está tratando de desarrollar? Mire, dice que la hipótesis va de la siguiente manera, que la abertura de A, la abertura de B y la abertura de C son ángulos interiores del triángulo ABC. A, B, C. Entonces, ¿cuál es la tesis o qué es lo que yo estoy proponiendo? Digo yo que A más B más C, ¿sí? Esas aberturas son igual a 180 grados. ¿Cómo lo razono? Si yo digo que el segmento de recta MN es paralela a el segmento de recta AB, ¿sí? Esto MN desde A hasta B son paralelas, correcto, ya lo observábamos en la clase anterior o en la tutoría anterior, que cuando están de esta forma, puede ser que esté medio inclinadas con alguna pendiente, pero son paralelas, ¿verdad? Hay que recordarnos también. Dice que cuando eso sucede, entonces R más C, ¿sí? R más C más la abertura de S es igual a 180. ¿Por qué? Porque yo tengo acá, en este caso, esta abertura más esta abertura más esta abertura es igual a 180. Imaginariamente yo trazo por acá una línea y usted sabe que recorrer la mitad de la circunferencia, ¿sí? La mitad de la circunferencia para mí es 180. Entonces me forman un ángulo llano. Por tanto, R va a ser igual a la abertura de A, que está aquí, y la abertura de S es igual a la abertura de B. La abertura de S es igual a la abertura de B. Porque son ángulos alternos internos. Por lo tanto, al sustituir usted tiene que A más B más C es igual a 180. ¿Sí? A más B más C igual a 180. Esa es la explicación del teorema 1. Pero con solo que usted sepa que los ángulos internos de un triángulo siempre van a darle como resultado 180 grados su sumatoria. ¿Estamos bien con el teorema número 1? Sí, ingeniero, se comprende. Ok, ya vamos a ver con los ejercicios, dice. Bueno, vamos Ahí a es ver. lo bueno. Cabal. Exactamente, ahí es lo bueno. Bueno, el teorema número 2 a nosotros nos dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos externos es igual a 360 grados. Si antes hablábamos de los ángulos internos, hoy hablamos de los ángulos externos. En el interno tengo 180, pero en el externo yo sé que estoy girando completamente y tengo 360 grados. Para eso la hipótesis que utilizamos es la siguiente. Dice que P, la abertura P, el ángulo de Q y el de R, ¿sí? P, Q, R, ¿sí? Son ángulos externos. Entonces dice que son ángulos externos del triángulo ABC. ¿Qué digo? Que sumar P más Q más R voy a obtener 360 grados. Este más este más este me da 360 grados. ¿Cuál es mi razonamiento? De acuerdo a la hipótesis que plantea, ¿sí? El teorema número 2 dice que el ángulo formado por A y A, perdón, P y A es igual a 180, ¿sí? Porque forman un ángulo llano. ¿Dónde está P y dónde está acá? A, está aquí, ¿verdad? Entonces, dice que Q más C es igual a 180. Nuevamente, P, en este caso, perdón, Q y C, 180 grados. Y además que R con B, acá R y B, también forman 180 grados. Ahora,
Y recuerde cuando hablamos de ángulo llano a qué nos estamos refiriendo, que son aquellos iguales a 180 grados. Entonces, si yo hago la sumatoria de P, de A, de Q, de C, de R y de B, son tres ángulos que miden 180 grados. Por lo tanto, yo tengo acá 540 grados. Pero además debo de reconocer que A más C más B es igual a 180 porque son los ángulos internos. Entonces, si sumo esos, los ángulos interiores, por lo tanto, yo debo de decir que PQR son 540, pero yo tengo que restar esos ángulos internos, en la suma de los ángulos internos, que son 180. Por lo tanto, yo tengo 360 grados. Entonces, sí queda validado que el teorema 2, donde garantizo que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Me va a decir usted, todo eso para llegar a 360 grados. Sí, es el razonamiento que se hace, pero a medida usted va teniendo más habilidad, no hay necesidad de realizar todo el procedimiento si usted logra tenerlo. Pero hay que dejar siempre constancia de lo que usted realiza, cuál es su razonamiento para llegar a la respuesta. ¿Cómo vamos con este teorema número 2? Bien, ingeniero. Qué bueno. ¿Los demás? Bien, bien, ingeniero. Solo tal vez al principio confundía un tanto el concepto ese, ¿va? Porque dice la suma de sus ángulos externos. Entonces Sí. ya como ese apartado de cómo entran en juego los internos, para restar los internos de los externos y dar 360 grados es lo que Ahí sí, da un ¿verdad? cacho de confusión, ¿va? Porque en teoría solo estamos jugando con los de afuera, ¿va? Pero no Ajá, con los de adentro, pero realmente también van inmersos ahí, ¿va? correcto. Ahí tiene toda la razón. Sí, suele confundir un poquito siempre por ese mismo hecho, pero se utiliza el teorema 1, se aplica en el teorema 2 para determinar el razonamiento, ¿verdad? Si usted muy bien lo nota por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el siguiente teorema, el teorema número 3. Este teorema 3 ya no hablamos solo de ángulos internos y externos, sino que ahora dice que en todo triángulo, un ángulo externo, ¿sí? Es igual a la suma de los dos ángulos internos o los interiores no adyacentes a él, o sea que no son adyacentes. ¿Qué sucede? Vea por acá. P. Entonces dice que P va a tener el valor de la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Cuáles son? Sería C y sería A. La suma de sus ángulos internos. Porque B no entra en juego porque es un ángulo adyacente. Entonces dice, vamos a analizar la hipótesis. En el triángulo ABC, ¿sí? Tiene esos tres vértices. El ángulo P es un ángulo externo. Lógico, está fuera del triángulo, ¿verdad? Entonces decimos que A y C, la abertura de A con C, son ángulos internos no adyacentes a él. Lógico, no están junto a él, por lo tanto son adyacentes. ¿Qué dice mi hipótesis o mi tesis, perdón? Dice que P es igual a la suma de A más C. A más C. Hagamos el razonamiento y veamos por qué estoy tan seguro con este teorema de afirmar eso. Yo digo que si P, la apertura de P más B, aquí mismo, P más B, es igual a 180. Lógico, si yo trazo una línea horizontal, imaginaria por acá, y yo hago el recorrido o el barrido, yo mediría con mi transportador 180 grados. Es muy lógico. Entonces, A más la abertura o el ángulo de A,
el ángulo que se forma en B y el ángulo que se forma en C tienen que sumar por el teorema número 1 180 grados porque son ángulos internos. Es decir, A, B, C. Perdón, A, B, C. Estoy formando 180 grados o la sumatoria de esos ángulos interiores es 180. Todo basado en el teorema 1. Ahora dice que P más B es igual, P más B, esto que tengo acá, es igual a tener A más B más C. Esto dice que es igual a tener todo esto, incluido B, por la propiedad transitiva. ¿Saben ustedes cuál es esa propiedad transitiva? ¿O a qué se refiere una propiedad transitiva? No, ingeniero. Bueno, la propiedad transitiva la podemos tomar de la siguiente manera y yo se la puedo explicar de una manera, bueno, vamos a ver si me logro dar a entender. Bueno, la propiedad transitiva a nosotros lo que nos dice es que si yo tengo, por ejemplo, habemos 3 personas, veamos quiénes pueden participar. Decimos que está Valmore y está Edwin, ¿sí? Y está Delvia. Valmore le presta un lapicero a Edwin, pero Edwin, como es amigo de Delvia, viene y se lo presta a Delvia. Entonces, quien le regresa el lapicero a Valmore ya no va a ser Edwin, sino que se lo regresa a Delvia. Entonces, esa es una propiedad transitiva. Significa que si hay una relación de A hasta B, o sea, de Valmore hasta Edwin, por la propiedad transitiva que él tuvo una relación de Edwin hacia Delvia prestándole el lapicero, es lógico que va a haber una transitividad cuando le regrese el lapicero, no a Edwin, sino que se lo regresa a Valmore. Entonces, esa es la transitividad. Es decir, bueno, si le gusta el fútbol, usted puede decir, hay una triangulación, puede decir, que digamos, si le gustan los futbolistas, el futbolista A se la pasa a B y B se la pasa a C y C se la regresa a A. Entonces ahí usted hace una triangulación. Esa triangulación que se hace es una propiedad transitiva, porque yo estoy garantizando la participación de 3 elementos, ¿sí?, en un mismo proceso. No sé si quedo un poquito a deber con mi explicación todavía. No, ingeniero, se entiende bastante. Ok, vaya. Entonces, viene usted y dice que ha logrado realizar una propiedad transitiva al asegurar que P, la sumatoria de P más el ángulo de B es igual a más B más C, es decir, los ángulos de ellos. Entonces, P, ¿sí? Esto que tenemos acá, P es igual a la abertura que está entre A más la abertura de B más la abertura de C menos la abertura de B, ¿sí? Por lo tanto, P es igual a tener la abertura de A más la abertura de C. Y ahí se cumple que son la sumatoria de los ángulos adyacentes a él. ¿Estamos más o menos con el teorema número 3? Aplicado con el ejercicio, vamos a ver. Vaya, en palabras salvadoreñas, donde usted vea el ángulo externo, olvídese del ángulo interno que está ahí y solo sume los que están lejos de él, ¿sí? Estamos. Es como que P con B sean cheradas, ¿va? Entonces diga usted, no, este no lo toco, mejor me voy y trato de hacer amistad con SEM y A. Entonces ellos me van a dar a mí el valor de P, no el que está a la par de él, ¿sí? De esa manera lo puede observar. Bueno, entonces tenemos claro
los tres teoremas. El teorema 1 dice que la suma de los ángulos internos a mí me dan como total 180. Teorema 2, la suma de los ángulos externos a mí me garantiza que voy a tener 360 grados. Teorema 3, en todo triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, ¿sí? O sea, los que no están a la par del ángulo. Imagínense si estuviera en A, por aquí estuviera P y no estuviera acá, entonces fuera la suma de C con B. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a continuar. Viene la parte de los ejercicios. Ajá, jóvenes. Aquí se viene lo bueno, dice. ¿Cómo lo resolvemos? En las propiedades de los ángulos. De los triángulos, perdón. Dice que debo determinar el valor del ángulo X. Idea, jóvenes. Hay que aplicar los teoremas. Ese ejercicio no entra en el último teorema que acabamos de ver, el teorema 3. Bárbaro. Así es. Vaya, entonces démele respuesta. Analicémoslo. Va, analícelo y me da la respuesta. Vamos a ver. Según decía el teorema 3, según lo que entendí, de que es la sumatoria de los ángulos internos que no están adyacentes al ángulo externo. En el caso acá tenemos a X como ángulo externo, entonces serían los ángulos internos 30 y 40, la sumatoria de ellos sería el resultado de X, que sería 70. Ok. ¿Quién más puede participar de acuerdo a lo que ha dicho el compañero? ¿Estamos de acuerdo con él o lo dejamos que él solito se vaya? ¿Qué opinan ustedes? Hola, hola. Bueno, vean, lo que dice el compañero es muy cierto. Vamos a tratar de explicarlo poco a poco. Miren, yo tengo por acá, no conozco el dato del valor que tengo por acá, pero yo puedo reconocerlo si yo sé, yo puedo aplicar aquí en este solo ejercicio dos teoremas, el teorema 1 y el teorema 3. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos, ¿sí? A mí me garantiza tener 180. ¿Cuánto me falta a mí para tener 180 acá? Si tengo 30 y 40, yo tengo 70. Para 180 me falta 110. Cuando hay una línea recta, ¿sí? Hay una línea por acá que me dice, de acuerdo a lo que hemos estado analizando, que yo al tener una línea yo tengo 180 grados. Si yo ya tengo 110 aquí, ¿cuánto me falta para encontrar X? Me hace falta nada más, ¿sí? 70 porque ya tengo 110. Aplicando el teorema número 3 me dice, justamente como lo dijo el compañero, yo puedo encontrar el ángulo externo, ¿sí? De un triángulo sumando nada más los ángulos adyacentes, que son 30 y 40, 70. Lo compruebo porque este vale 110 también. Entonces, la suma de la mitad de la circunferencia es justamente 180 grados. Entonces, tengo 110 para X, 70, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a hacer algo. Vamos a tratar de realizar y explicar de mejor manera el círculo unitario, ¿sí? ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de darlo de una manera, bueno, vamos a tratar de explicarlo para que ustedes
lo tengan un poquito claro y cuando estén tratando de desarrollar este tipo de ejercicio se les facilite. ¿Cómo me va a decir? Mire, acá usted nada más imagínese que tiene un círculo. Vamos a borrar esto. Esto es la clasificación. Imagínese que usted tiene un círculo. Si usted, por ejemplo, tiene un anillo por ahí en su dedo, o sí, usted sabe que ese tiene 360 grados. Vaya, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Imagínese que usted tiene por acá esto, ¿sí? Este es el círculo completo, ¿sí? Este es un círculo. Y vamos a hacerle esto, ¿sí? Este círculo inicia, y yo siempre le he dicho, como lo vamos a tomar positivamente, que va hacia arriba, baja, sube. Que va al contrario a las agujas de reloj, ¿sí? Entonces aquí tenemos 0 grados al partir, ¿sí? Cuando ya llego aquí, ¿cuánto tengo? 90, ¿sí? Después de 90, ¿cuánto tengo? Jóvenes. 180. 180, correcto. Yo ya llegué a 180. Cuando ya llego aquí, ¿cuánto tengo? 270. 270, ¿sí? ¿Sí? Y al llegar acá, yo tengo los 360. 360. Correcto, vaya. Entonces, usted solo métase en la cabecita que tiene un círculo, ¿sí? Cuando yo le digo, mire, usted tiene un triángulo, ¿sí? Que es el ejemplo que nos acaban de colocar ahí. Usted tiene este triángulo. Y por aquí le pasa esto. Viene aquí y le dicen que aquí hay una famosa X. Y le dicen que quieren tener el valor de X. Y usted se queda pensando, hijo, le dice, vaya, y acá a usted le dicen que esto vale 30, ¿sí? No está bien hecho quizás el triángulo y que este vale 40, ¿sí? Entonces usted vea que hay una línea aquí, ¿sí? Siempre hay una línea. Es como esto, hay una línea. En toda línea que usted haga, sepa que aquí hay, ¿cuánto hay? 180 grados. 180 grados porque es la mitad de la circunferencia. Entonces usted lo traza acá y usted tiene 180 grados. Solo que aquí al hacer la suma, usted lógicamente va a encontrar que aquí tiene 110 grados, ¿sí? 110 grados, ¿sí? Y que le faltan 70 para llegar a X, que es justamente la suma, que es igual a tener la suma de 30 más 40. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Esto que tiene acá. ¿Vamos bien así, joven? Sí, hoy sí está más claro. Ok, vaya. Y usted sabe que a la mitad de cada uno de ellos, por ejemplo, aquí va a tener 45 grados, va. Y así sucesivamente. Después de, bueno, 445 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted siempre vea que hay una línea imaginaria que se pasa en cada, por ejemplo, acá usted puede seguir. Si ya tengo 40, ¿cuánto me falta aquí? Para tener 180. Me falta 140. ¿Va? Ahora acá, si yo trazo mi línea imaginaria, ¿cuánto me falta? Si ya tengo 30, ¿cuánto me falta? Me falta 100, 150, ¿sí? 150 grados. Bueno, no sé si me voy dando a entender. Sí, ahí Sí, sí. ingeniero. Vaya, ok. Ahora nos vamos de regreso. Y les voy a presentar otro ejemplo, a ver si no los he perdido.
Bueno, vamos. Este ya está claro que aplicamos teorema 2, teorema 1 y teorema 3 para poder encontrar esa solución. Pero usted puede hacer la especificación así como se lo va explicando cada uno de los teoremas para garantizar la suma de tal, tal, tal. Vaya, determinar el valor del ángulo X. Vaya, determínelo por favor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué teorema va a aplicar? Vaya, ¿alguien lo encontró ya? Jóvenes, de Elvia. Mm, Sí, diga Edwin. bueno, no sé si, bueno, yo así lo hice, vaya, conozco que Dele. el ángulo interno ya son 30, ¿va? Sí, Pero adyacentemente tengo que este ángulo es de 70 para alcanzar los 180. Ese pedacito de interno, del ángulo interno que está acá, aquí. tendría que valer 110. Ajá, vale Ujú. 110. Entonces, si hacemos la sumatoria, sería que a los 70 le sumo los 110, me quedarían 100, 140. Para alcanzar los 180 serían 40 grados. Ok, muchas gracias Edwin. Vaya, vamos a ver quién más quiere opinar. Ujú. Jóvenes, caballeros, señorita. Bueno, efectivamente lo que acaba de decir Edwin es así. Yo tengo lo que me facilita encontrar este ángulo X es esto, 70, porque estos, como ya decíamos, si yo tengo una línea, sé que la mitad de la circunferencia es 180. Entonces, por lo tanto, si ya tengo 70, ¿cuánto me resta para 180? 110 grados. Entonces, si yo tengo 30 y adentro acá en este ángulo sé que hay 110, 110 más 30, 140. Para utilizar el teorema número 1, que me dice que la suma de los ángulos internos me tiene que dar únicamente 180 y ya tengo 140, X tendría por fuerza que tener el valor de 40 grados. Entonces, efectivamente ha sido correcta la explicación que nos ha dado el compañero Edwin. No sé si quedamos claros ahí, jóvenes. Ingeniero, Dígame. creo que yo lo hice, pero lo hice de una forma más larga. Yo Ah, primero saqué los ángulos externos, porque por ejemplo en el caso de 30, saqué el ángulo externo, que sería 150 para 180. ajá. Entonces, teniendo el ángulo externo de 70 y teniendo el ángulo externo de 150, saqué el ángulo externo de X, que sería Ajá. 140. Y de ahí lo saqué, cabal, como dice el compañero, el complemento para llegar a 180, que sería 40.
Muy bien, es válido también, correcto, no hay problema, estamos bien ahí. Bueno, no sé si alguien más quiere participar aparte de Edwin y Néstor. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver, el siguiente ejemplo o ejercicio a nosotros lo que nos invita es a tratar de analizar siempre de la mejor manera esta parte de los teoremas. Nos dice que determinemos el valor del ángulo X nuevamente. Y usted observa que X, pues, es esta partecita que tiene por acá. Ahora hay algo diferente. Hay algo que usted debe de analizar. Tiene ahí, este, ¿cómo le puedo decir? Hay algo picante. Hay dos ángulos. ¿Cómo usted va a iniciar a analizarlo? Trate de hacerlo poco a poco y vamos a determinarlo, ¿sí? Vaya, ¿cómo vamos ahí? ¿Han encontrado algo, una manera de resolverlo? Hola, diga. Hola, se me quedaron perdidos. Bueno, alguien que puede dar un avance en honor al tiempo porque todavía falta más que desarrollar. ¿Sí? Bueno, ingeniero, Sí, eh, dígame. yo ahorita porque estoy atendiendo una llamada, pero lo que sí es lo siguiente, que como el espacio que forma el ángulo es reducido, me imagino que ahí hay que jugar con las mitades, ya no sería como del 90, sino que de 45, y por ahí iría. Ajá. Algo, Bueno, lo vamos algo a así lo voy a resolver. realizar. Vale. Ingeniero, Dígame este, esto. como ahí de ese triángulo se corta lo que es el triángulo ese donde sale el ángulo de 65. Entonces Ujú. el triángulo que queda al lado derecho es un triángulo rectángulo recto que tiene un ángulo de Correcto, 90 grados abajo. Entonces ya correcto. tengo un valor de ese ángulo. Ujú. En base a ese ángulo puedo sacar el ángulo externo que es el de la esquina de la derecha Acá. que, ajá,
No, el de abajo. Ajá, este es 90, me dice. 90, es el de la derecha, acaba el del ángulo de 90, de la esquinita. Sería la sumatoria de 90 más el otro para llegar a 180. Entonces ahí puedo sacar el complemento para determinar a X. Ujú. Que sería en el caso de, vaya, tendría el ángulo quiero ver, permítame que me confundí. Vaya, 90 más 65, ¿verdad? Sería así, 90 más 65. ¿Cuánto le da? Le da 155, podría ser. ¿Estamos bien? Vaya, sería 65 más 90, 155. Para llegar a 180, ¿cuánto le falta? Nada más le falta 25. 25. 25, correcto. Entonces esto es 25. Ahora, cuando ya tengo esto, 25, aunque usted observa aquí que se le forma un ángulo de 90, pero lo que quiere encontrar es esta parte. Entonces, 25 para 90, ¿cuánto le falta? 65. Vaya, entonces X tiene el valor de 65, ¿sí? Eso sería exactamente el valor de X, ¿sí? Y si ya le preguntan todos los valores de acá, usted sabe que aquí hay 90 más 65, lo mismo que acá, ¿va? ¿Tendría cuánto? 155. Y este valor es justamente este de acá, el mismo valor. O sea que como que viniera Sí, siendo el mismo triángulo, pero paradito. sí, y aunque aquí usted me dijo que era este, ¿cuánto? Si este vale 55, 55, 65, 75, sí, cabal, 25, ¿verdad? Entonces sí estamos bien, ¿va? Entonces, realmente la idea, el problema de todo acá es encontrar esta esquinita, ¿verdad? Que al saber que aquí hay 90 y aquí hay 65, eso se facilita, ¿verdad? ¿Dudas? Tal vez no ha sido una duda, pero básicamente por lo que se muestra en el ejercicio, imaginariamente todo lo, digámoslo así a los salvadoreños, todo lo que le podemos encontrar un ángulo desde la perspectiva de arriba, abajo, todo lo demás, todo cuenta. Muy cierto. Porque en este caso tenemos 65, que es el ángulo que ya tenemos. Pero si imaginariamente trazamos el ángulo con el triángulo este que está a la par, ahí sabemos que hay 90, ¿va? Entonces ya la sumatoria de los 65 más los 90, por lógica, en deducción sabemos que lo que queda dentro es lo que falta para 180. Correcto, aunque también lo puede encontrar de la siguiente manera. Si usted sabe que aquí hay 65 y aquí hay 90, porque por eso está de color azul, 65 más 90, usted ya sabe que es 155, ¿verdad? Entonces acá usted tendría el valor de ¿cuánto? 25. 25, ¿verdad? Entonces, al tener aquí estos valores, y usted sabe que este es un ángulo similar a este, ¿sí? Es nuevamente un ángulo interno, entonces puede usted fácilmente encontrar el valor de él. Entonces, hay varias maneras, dos formas básicas de cómo encontrarlo, pero yo creo que ha quedado un poquito claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Ahí vamos. Poco a poco, vaya. Vamos a ver el siguiente, a ver si este sí nos despierta completamente, que ya queda muy poco tiempo, vaya. Nos dice que encontremos el valor del ángulo X. ¿Dónde está X? X está por acá, mire. ¿Sí? Entonces,
Este lo vamos a resolver ya rápidamente entre todos por honor al tiempo. Si yo tengo que aquí vale X, ¿sí? Debo de reconocer algo. Y es que aquí estoy hablando con ángulos, ¿sí? Internos, externos, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a analizarlo? En primer lugar, usted debe de recordar lo que hemos estado trabajando por ahí en estas tutorías. La tutoría pasada nosotros nos dábamos cuenta que habían ángulos o la parte de los ángulos correspondientes. No sé si se recuerda de ello. Si no, pues yo se lo voy a mostrar por ahí. Vea, ¿cuál es el ángulo correspondiente básico para poder encontrar la parte que nos están pidiendo? Yo sé que si trazo otra línea por acá, si tengo 110 para 180, yo tendría 70 por acá. Si yo trazo una línea por acá, ¿sí? Por acá, el ángulo opuesto por el vértice sería 37 aquí, 37 acá. Entonces, si ya sé que es 37, ¿sí? Para encontrar la otra mitad, ¿cuánto me faltaría? O la otra parte. Ujú. Bueno, les voy a colocar algo por acá que quiero que ustedes vayan observando y es la parte de los ángulos correspondientes. Recordemos esta parte. Mire, los ángulos correspondientes a mí me están explicando o me están diciendo algo bien básico. Mire, tengo acá, no sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Sí, se observa. Vaya. Si lo ponemos en perspectiva al ángulo que se nos está solicitando, ¿cuál sería? Estaríamos por acá, ¿verdad? Y podemos ver si eso no nos funciona, podemos ver aquí ángulos internos, cuál con cuál, etcétera, etcétera. Yo les invito a que ustedes vayan haciendo eso, ¿sí? Vayan viendo la parte del análisis de los ángulos internos, los ángulos externos, etcétera, porque eso nos permite a nosotros garantizar el resultado o facilitarnos el análisis. Entonces, teniendo en mente esto, venimos al desarrollo. ¿Qué es lo que nos está planteando? El ejercicio nos dice que encontremos el valor de X. Busco yo qué es lo que me puede ayudar. Si yo ya tengo los ángulos internos y los ángulos externos, por ejemplo acá, trazo la línea, yo digo que aquí tengo, paso por acá. ¿Cuánto tengo yo aquí? Tengo 110. Significa que al pasar la línea, por ser ángulos, los ángulos correspondientes, ¿sí? Yo puedo fácilmente determinar el valor del ángulo que estoy buscando. ¿Cómo? ¿Sí? Vea el caso siguiente. Hola. Este ángulo que tengo acá es igual al ángulo que tengo por acá. ¿Por qué es igual? Porque yo estoy teniendo en este caso un ángulo correspondiente, ¿sí? Entonces, si tengo un ángulo correspondiente acá y este es 110 y este es 110, ¿cuánto me quedaría a mí para encontrar el valor? ¿Sí? 110. Y acá, para que pase a este otro lado, ¿cuánto me queda? De 110, ¿cuánto falta? 70. Ok, 70. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si yo tengo aquí, tengo 110, ¿sí? Aquí 110. Y aquí tengo 37, 110. 37, ¿cuánto me tengo que encontrar con el valor acá? Ajá. 73.
Vaya, entonces ese sería el resultado, ¿sí? Del valor de X. ¿Cómo lo he encontrado? Por el ángulo correspondiente. Y se lo voy a colocar aquí en pantalla para que usted lo observe. Y observe también qué importante era lo que estábamos trabajando la clase anterior. Vea, tiene usted ángulos correspondientes. Por eso le decía, si yo tengo este valor, mire acá, aquí tengo mi ángulo correspondiente. Tengo los ángulos internos, ¿sí? ¿Quiénes son los similares? Aquí los tengo. Entonces, de acuerdo a los ángulos que yo ya tengo, esto ya está predeterminado, ¿sí? Si yo tengo un valor, si por ejemplo tengo aquí un ángulo alterno interno, ¿sí? Yo puedo encontrar fácilmente otro. Entonces, ¿cuál es la invitación de esto? Que usted venga y trate poco a poco de ir comprendiendo cómo es el análisis que se hace con los ángulos internos, los ángulos externos, los ángulos internos alternos, entre otros. Eso a mí me garantiza que vayamos poco a poco encontrando y facilitándonos el desarrollo de los ejercicios. Bueno, yo creo que queda un poquito claro, ¿verdad? Jóvenes. Pues creo que sí, ingeniero, ahí estamos. Sí, eso a medida que nosotros vayamos practicando, vamos a ir dándonos cuenta y como le repito, y por eso vuelvo por acá. La idea es que usted tenga claro esto. Si usted tiene claro este círculo unitario, ¿sí? A nosotros nos permite fácilmente ir determinando, eh, viendo más allá, por ejemplo, yo les decía, de una línea, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo ir complementando, ¿sí? Cada uno de los ángulos. Y además, como repito, ver los ángulos internos y externos de cada uno de los contenidos. Así que vamos a invitarles porque ya son las 10 de la mañana. Sí, sí, sí. Ingeniero, Entonces, dígame. básicamente, si seguimos la línea del calendario, básicamente el parcial abarcaría esto y quizás lo de una tutoría más. Abarcaría justamente esto que le estoy presentando, la parte de congruencia y semejanza de triángulos. Eso queda a ustedes, ¿sí? Para que ustedes lo vayan leyendo, ¿sí? Lo lean y si hay dudas, pues puedan hacer las preguntas. En caso, pues nada más decirles que la congruencia de triángulos, pues nada más son figuras que tienen la misma forma, igual tamaño. Ahí hay un ejemplo y eso se los presento acá. Por ejemplo, el triángulo ABC es igual al complemento o el triángulo ABC complementado, ¿verdad? Y aquí se muestra cómo es el desarrollo. En cambio, la parte de la semejanza, nada más es cuando hay, tienen sus respectivos ángulos iguales y su lado correspectivamente proporcionales, no necesariamente igual tamaño, ¿sí? Como se muestra en la figura. ¿Por qué les he colocado esto? Porque eso es lo más básico que se puede tener, ¿sí? Y desde ahí usted puede empezar a determinar el análisis de este tema, ¿sí? Dudas, consultas, algo que crean que se puede analizar en este momento. De mi parte, ninguna. Ok. De mi parte tampoco, ingeniero. Gracias por todo. Ok, entonces un gusto haber compartido con ustedes. Espero que le den seguimiento a esas lecturas y nos vayamos preparando de la mejor manera para el parcial 1 de este 2 de mayo. Bueno, nos quedamos por acá. Un gusto, saludos cordiales a todas y todos. Gracias, ingeniero. Muchas Cuídese. gracias, ingeniero. Gracias, un gusto, saludos. Estamos en comunicación. Cuídense. De esta manera concluimos la tutoría número 3 correspondiente a la tercera unidad. Muy buen día. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día para todos.
Gracias igualmente, Delvia. Saludos cordiales.